Buenas tardes, mi nombre es Karen García, soy ginecóloga oncóloga de la red UC Christus y hoy les hablaré de colposcopía, hallazgo de lesiones de bajo grado. Un punto clave a mencionar es que el examen colposcópico es un proceso dinámico, el cual se debe realizar en forma sistemática, documentando los hallazgos observados en distintos momentos del examen y no en una sola imagen, por ejemplo, antes y después de la aplicación del ácido acético o del Lugol. El reconocimiento de la anormalidad mejorará si se documentan características específicas de la imagen en cada examen a través de un dibujo, una buena descripción, una foto o una grabación. Para realizar una adecuada colposcopía en un cuello patológico, primero debemos estar familiarizados con la apariencia de un cuello normal y con la nomenclatura estándar internacional vigente. Los hallazgos principales de cada examen colposcópico son: primero, dominar la técnica y realizar una correcta inspección y descripción de los hallazgos observados. Identificar el tipo de zona de transformación. Acá observamos el tipo 1, en el cual la unión escamocolumnar está totalmente visible y ubicada sobre el exocervix. En el tipo 2, la unión escamocolumnar es totalmente visible y está ubicada total o parcialmente en el canal endocervical. Y en el tipo 3, la unión escamocolumnar se encuentra en el canal endocervical y es parcialmente o no es visible. Describir el tamaño de la zona de transformación. Utilizar un sistema de puntuación para colposcopía que ayude en la detección de displasia de alto grado, que sea sencillo y fácil de usar. Entre ellos tenemos el índice de Reit y la puntuación sueca que comentaremos a continuación. Realizar un dibujo de la zona de transformación y de la lesión y, si es posible, acompañar de fotografía o grabación, la cual permite evaluar la evolución de la lesión. Tomar biopsia si es necesario y el lugar de donde se tomó, por ejemplo, según las agujas del reloj. Las opciones de manejo según los hallazgos y el detalle del tratamiento si se realizó. El índice colposcópico de Reit, propuesto por Reit y Scalzi, es un sistema de puntuación muy conocido que incluye el color del área cetoblanca, los márgenes de la lesión, el patrón vascular y la tinción con yodo. Según su puntuación, la predicción colposcópica para el diagnóstico histológico es el siguiente. Con 0 a 2 puntos, probablemente se trate de una neoplasia intraepitelial grado 1. Con 3 a 4 puntos es una lesión superpuesta, probablemente lesión NIE1 o NIE2. Y con 5 a 8 puntos probablemente se trate de una lesión de alto grado, NIE2 o NIE3. Acá tenemos la puntuación sueca, que además de los 4 índices colposcópicos de Reit, incluye el tamaño de la lesión, tiene pocas modificaciones en la definición de cada variable y es fácil de utilizar. Sus resultados mostraron que con una puntuación menor a 5 prácticamente no se observaron lesiones de alto grado. Acá tenemos las 5 características a evaluar y el puntaje que va de 0 a 2 puntos con un puntaje total de 0 a 10 puntos. Para la captación de ácido acético tenemos 0 transparente, sombrío lechoso o definido o blanco opaco. Respecto a los márgenes y superficie, puede ser difuso, nítido pero irregular, dentado o geográfico o lesiones satélites. Y acá tenemos nítido, uniforme o que haya una diferencia en el nivel de la superficie. Respecto a los vasos, puede ser fino irregular, puede ser ausente o puede ser grueso o atípico. Según el tamaño de la lesión, menos de 5 milímetros o que sea entre 5 y 15 milímetros o que comprometa 2 cuadrantes o más de 15 milímetros o que comprometa 3 a 4 cuadrantes o endocervicalmente indefinido. Y según la tinción de yodo, marrón, amarillo tenue o irregular o amarillo definido.
Respecto a las características microscópicas normales del epitelio escamoso, podemos decir que es un epitelio estratificado no queratinizado. Las células de la capa superficial son aplanadas y carecen de núcleo o presentan núcleos muy pequeños. Las células de la capa superficial e intermedia son ricas en glucógeno. Las capas parabasal y basal presentan células con núcleos más grandes y de aspecto redondeado. El epitelio está separado del estroma por la membrana basal. En las lesiones de bajo grado, las alteraciones citológicas que podemos observar es la presencia de coilocitos que corresponden a células escamosas de la capa superficial o intermedia con cambios citopáticos específicos asociados a la infección por virus papiloma. En esta se observa un citoplasma claro, vacuolado, con un núcleo hipercromático y un halo perinuclear. Las alteraciones histológicas que se pueden observar en las lesiones de bajo grado son la presencia de coilocitos en los estratos superiores y pérdida de la maduración en el tercio inferior. Existen mínimas anomalías nucleares y pocas figuras mitóticas. Las células displásicas se encuentran entre las capas epiteliales más profundas y se pueden observar algunas figuras mitóticas pero escasas. Las características que debemos reconocer para determinar una normalidad colposcópica son las siguientes: el tipo de tinción acetoblanca, el patrón vascular, el estado del margen, el tamaño de la lesión, la absorción de yodo y el contorno de la superficie o friabilidad del tejido. Respecto a la tinción acetoblanca, primero debemos saber que en el epitelio normal, después de aplicar el ácido acético, la transparencia permanece casi igual, porque hay muy poca proteína para coagular, el citoplasma está reemplazado por glucógeno y los núcleos son muy pequeños o inexistentes. La luz todavía pasa a través del epitelio hacia el estroma y se ve de color rojo o rosado. ¿Cómo actúa el ácido acético? El ácido acético provoca la coagulación reversible y la precipitación de proteínas en las células epiteliales. También extrae agua de la célula, lo que provoca el colapso de la membrana celular alrededor del núcleo. Debido a estos cambios, el epitelio, que normalmente es un filtro transparente, se vuelve opaco y no permite el paso de la luz. La luz reflejada del epitelio opaco da un color blanco al epitelio. En el epitelio neoplásico existen numerosas células con un alto contenido proteico debido a sus núcleos grandes, abundante cromatina y citoplasma intacto. El exceso de proteína se coagula con el ácido y actúa como una barrera opaca a la luz. La luz reflejada le confiere la apariencia blanca. Cuanto mayor sea el grado de neoplasia, mayor será el contenido de proteínas y mayor será la densidad del acetoblanqueamiento. Como se observa en este dibujo, en el epitelio displásico, el exceso de proteína se coagula con el ácido acético, la luz no puede atravesar el epitelio opaco y es reflejada dando la apariencia blanca del epitelio. Acá podemos ver la apariencia del cuello antes y después de la aplicación del ácido acético, donde se hace evidente la lesión. Es importante considerar que la tinción acetoblanca por sí sola no es un factor de discriminación confiable entre lo normal y lo anormal, ni tampoco entre una infección transitoria versus una lesión persistente o una lesión de alto grado. En ocasiones se observará un discreto blanqueamiento en los cambios metaplásicos inmaduros y en algunas alteraciones inflamatorias. Por otra parte, la velocidad con la cual el epitelio se vuelve blanco y luego se desvanece puede variar según el grado de la lesión. Por ejemplo, en las lesiones de bajo grado, estas presentan una aparición lenta y un desvanecimiento rápido. En este dibujo se observa en el punto 1 un epitelio escamoso normal que permanece translúcido tras la aplicación del ácido acético y cubre el tejido conectivo normalmente vascularizado. Esta parte del cuello se observa rosada. En el punto 6 y 7 se observa un epitelio acetoblanco con un tejido conectivo congestionado. En el punto 6, donde el epitelio es más grueso, se enmascaran los vasos. En cambio, en el punto 7, donde el epitelio es más delgado, la cima de los haces vasculares aparecen como puntos rojos. Acá se ilustra el acetoblanqueamiento de la unión escamocolumnar.
En el punto 1 se visualiza un epitelio escamoso normal con carga de glucógeno. En el punto 2 es una pequeña área de epitelio escamoso sin glucógeno correspondiente al margen blanco. En el punto 3, las papilas de la mucosa glandular y en el punto 4 el tejido conectivo. En las imágenes observamos un epitelio acetoblanco tenue con bordes irregulares sugerentes de lesión de bajo grado. Acá podemos distinguir entre un epitelio acetoblanco tenue de las lesiones de bajo grado de un epitelio acetoblanco denso en las lesiones de alto grado. El segundo aspecto a evaluar es el patrón vascular. Para ello, primero debemos conocer cómo es el epitelio normal. El epitelio no contiene vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están debajo del epitelio en el estroma. El epitelio escamoso maduro normal suele ser grueso y oculta los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son visibles si son prominentes o el epitelio es delgado. En el epitelio displásico, los capilares del estroma tienen ramas que se proyectan verticalmente hacia la superficie del epitelio. Las puntas de estos capilares pueden ser visibles si el epitelio es delgado, como unos pequeños puntos rojos o punteado fino. En la imagen izquierda se observa una lesión de bajo grado con un punteado fino que traduce capilares de fino calibre ubicados uno cerca del otro, produciendo un delicado efecto de punteado. En la imagen de la derecha tenemos una lesión de alto grado con un punteado grueso formado por vasos de gran calibre con distancias intercapilares más grandes. En esta imagen observamos un punteado fino de una lesión de bajo grado y un punteado grueso de una lesión de alto grado. Los vasos sanguíneos también se pueden visualizar como una red de capilares finos de calibre uniforme en la superficie y se asemejan a las baldosas de un mosaico en el suelo. En las lesiones de bajo grado, el patrón de mosaico se puede observar como un mosaico fino debido a la distribución uniforme de los capilares finos, los cuales se visualizan mejor sobre un fondo acetoblanco. En la imagen se ilustra el mosaicismo. Se observan áreas de epitelio delgado donde es posible visualizar el patrón de mosaico. En el punto 2 se observan yemas epiteliales que se sumergen y ramifican en el tejido conjuntivo. En el punto 3 tenemos el tejido conjuntivo. En el punto 4 se observa la superficie profunda del epitelio sin tejido conectivo donde se aprecia la forma de estos procesos digitales del epitelio escamoso y su ramificación. En las fotos observamos lesiones con un patrón de mosaico. A izquierda observamos una lesión acetoblanca con mosaico fino que corresponde a una red de vasos sanguíneos de pequeño calibre que aparecen muy próximos entre sí dando el patrón de mosaico. A la derecha, una lesión de alto grado con un mosaico grueso dado por la presencia de vasos de mayor calibre. Cuando se desarrolla una neoplasia intraepitelial, el sistema capilar aferente y eferente queda incorporado en el epitelio displásico en las papilas estrómicas alargadas y una delgada capa de epitelio puede quedar sobre estos vasos. Esto forma la base de los patrones vasculares de punteado y mosaico. Los vasos terminales de las papilas en el estroma que quedan debajo de un delgado epitelio aparecen en una vista frontal en el colposcopio como un patrón de puntos constituyendo las zonas punteadas. Los vasos interconectados entre las papilas, alrededor de las crestas interpapilares del epitelio, paralelas a la superficie, se observan como zonas empedradas del patrón de mosaico. En estas imágenes observamos una lesión acetoblanca tenue de bordes irregulares con mosaico fino en una lesión de bajo grado. Otro aspecto a evaluar es el estado del margen. La nitidez del margen de una lesión también es un indicador de severidad. En una lesión de bajo grado, el borde de la lesión es irregular, poco definido o anguloso y también se puede describir como geográfico, similar a un mapa.
En estas imágenes podemos observar a izquierda una lesión acetoblanca tenue de bordes irregulares en una lesión de bajo grado y a la derecha observamos una lesión acetoblanca densa de bordes regulares en una lesión de alto grado. También debemos describir el tamaño de la lesión, el cual se relaciona con el grado de la lesión. Se pueden expresar según el número de cuadrantes del cuello involucrado o en función del porcentaje de superficie comprometido. En las lesiones de bajo grado se suelen observar lesiones menos extensas comprometiendo uno o dos cuadrantes. En las imágenes observamos a izquierda lesiones poco extensas de bajo grado y en el centro observamos una lesión de alto grado que compromete los 4 cuadrantes. Por su parte, la absorción de yodo depende del grado de maduración. Esta se relaciona con el contenido de glucógeno en el citoplasma de la célula escamosa. Cuando éste se reduce o el contenido nuclear aumenta, la captación de yodo será menor. En el epitelio normal se produce una captación uniforme de color marrón caoba intenso, en cambio en el epitelio displásico, en las lesiones de bajo grado, la captación de yodo suele ser parcial o irregular de color amarillo tenue. En la imagen observamos un cuello previo a la aplicación y post la aplicación de Lugol, donde se observa un color amarillo tenue irregular. Acá observamos otra lesión de bajo grado previo y posterior a la aplicación de Lugol, donde se observa una lesión pequeña con captación irregular de color amarillo tenue. Por último, debemos describir el contorno de la superficie, friabilidad del tejido. El epitelio normal es habitualmente plano. En las lesiones de bajo grado se observa un epitelio de superficie lisa, delgada, no friable, como en la imagen de la izquierda. A la derecha, en cambio, se observa una lesión de superficie irregular, de borde solevantado y friable. En esta tabla se resumen las características de un epitelio normal o lesión benigna, de una lesión de bajo grado, de alto grado y de cáncer. Respecto a las lesiones de bajo grado, podemos señalar que el epitelio acetoblanco es delgado, translúcido y se decolora rápidamente. El borde de la lesión es irregular, indistinto, geográfico, similar a un mapa o condilomatoso. Y respecto a la vasculatura, puede presentar mosaico o punteado fino. En las imágenes, en la A se observa una lesión condilomatosa, en la B se observa una lesión acetoblanca de bordes irregulares, en la C se observa un punteado fino y en la D un mosaico fino, todas sugerentes de lesión de bajo grado. La leucoplaquia o hiperkeratosis corresponde a un área blanca bien delimitada que puede ser evidente a simple vista antes de la aplicación del ácido acético. El color blanco se debe a la presencia de queratina. Suele ser idiopática, pero también puede deberse a irritación crónica por cuerpo extraño, a una infección por virus papiloma o a una neoplasia escamosa. En general, no es posible evaluar a la colposcopía la vascularización subyacente y siempre se debe biopsiar para descartar una NIE o una neoplasia maligna. Un condiloma cervical corresponde a una lesión exofítica en el cuello uterino, generalmente representa y muestra los rasgos característicos de un condiloma. Según su tamaño, pueden ser evidentes sin colposcopio antes de la aplicación del ácido acético. Se presentan como crecimientos vasculares blandos, rosados o blancos, con múltiples proyecciones digitiformes delicadas en la superficie. Presenta una superficie vascular papiliforme o arborescente cuyos elementos poseen un capilar central. Ocasionalmente, la superficie de un condiloma puede presentar una textura encefaloidea que se conoce como patrón cerebroideo. Estas lesiones pueden estar ubicadas dentro de la zona de transformación, pero en general suelen hallarse por fuera de ella. Los condilomas son lesiones exofíticas múltiples que con poca frecuencia se encuentran en el cuello uterino. En general se observan en la vagina o en la vulva. Para realizar una adecuada colposcopía es fundamental conocer la nomenclatura internacional vigente.
Existen organismos internacionales que analizan críticamente cada hallazgo colposcópico con el fin de crear o actualizar una nomenclatura basada en la evidencia que contribuya a la estandarización de la terminología, la evaluación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos en el campo de la patología cervical y colposcopía. Entre ellos tenemos la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía y la Federación Internacional para la Prevención del Cáncer y Colposcopía. La nomenclatura de la Federación Internacional para la Prevención del Cáncer y Colposcopía fue aceptada en el año 2011 y es utilizada por muchos centros a nivel mundial en la actualidad. En el año 2017, la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía utilizó como base la nomenclatura del año 2011 y la modificó para adaptarla a la práctica colposcópica de Estados Unidos. En esta tabla tenemos las diferencias claves entre ambas terminologías. La evaluación general del examen colposcópico, incluida la evaluación de la unión escamocolumnar, se ha descrito históricamente como satisfactoria e insatisfactoria o adecuada o inadecuada como la del año 2011. En el año 2017 se modificó a totalmente visible o no totalmente visible para la visibilidad del cuello y de la unión escamocolumnar, considerando que los términos previamente utilizados eran ambiguos y podían ser mal interpretados por las pacientes. Respecto a la zona de transformación, la terminología del año 2011 utiliza el tipo de zona de transformación y, según esto, el tipo de excisión. La nomenclatura de la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía del año 2017 no la utiliza por considerar que el uso del tipo de zona de transformación no era reproducible entre los distintos profesionales, en particular el tipo 2, y que no existe evidencia de que el tipo de zona de transformación mejore la predicción o el tratamiento de la enfermedad cervical y por lo tanto tampoco utiliza el tipo de excisión. En la categoría hallazgos colposcópicos anormales, en el año 2017 se cambió a cambios de bajo grado y alto grado versus en el año 2011 grado 1 o menor, grado 2 o mayor, para simplificar la terminología. En esta tabla se observan las distintas categorías a evaluar y la terminología utilizada por la Federación Internacional para la Prevención del Cáncer y Colposcopía del año 2011. Observamos los distintos parámetros a evaluar: evaluación general, hallazgos colposcópicos normales, hallazgos colposcópicos anormales, donde se describe la localización de la lesión, el tamaño de la lesión, el grado 1 o menor para las lesiones de bajo grado, en las cuales describe un epitelio acetoblanco delgado, de borde irregular o geográfico y punteado o mosaico fino. Luego habla de las lesiones de grado 2 para las lesiones de alto grado, los no específicos y luego sospecha de invasión, los hallazgos misceláneos y los tipos de excisión. En esta tabla tenemos la nomenclatura de la Sociedad Americana de Patología Cervical y Colposcopía del año 2017. En los hallazgos colposcópicos anormales se describe si la lesión está presente o no, la localización de la lesión y los cambios de bajo grado. Acá se describe una lesión acetoblanca fina o translúcida con un desvanecimiento rápido, con un patrón vascular en mosaico o punteado fino, márgenes y bordes irregulares, geográfico o condilomatoso, elevado, papilar o plano. También se describen los cambios de alto grado, la sospecha de invasión. También se incluyen los hallazgos misceláneos y, para finalizar, una impresión colposcópica normal o benigna, de bajo grado, de alto grado o de sospecha de cáncer. Si presenta más de una lesión, se reporta en la impresión la lesión de mayor grado. En muchas regiones del mundo se continúa utilizando la nomenclatura del año 2011. En Estados Unidos se utiliza la del año 2017.
Es importante contar con una nomenclatura estandarizada, concisa y reproducible para describir y documentar los hallazgos colposcópicos que se adapte a la realidad de cada centro. A modo de conclusión, podemos señalar que el examen colposcópico es un proceso dinámico que debe realizarse en forma sistemática. El reconocimiento de la anormalidad mejorará si se documentan características específicas de la imagen en cada examen. La tinción acetoblanca no es específica para lesiones intraepiteliales. Las lesiones de bajo grado tienden a ser delgadas, menos densas, menos extensas, con márgenes irregulares, geográficos o angulares y con un punteado fino o mosaico fino. Ninguna característica colposcópica por sí sola es diagnóstica de una lesión de bajo o de alto grado o de un cáncer invasor temprano. Se pueden encontrar alteraciones como los patrones vasculares en mosaico y en punteado, tanto en lesiones de bajo y de alto grado, donde en general el grosor varía según el grado. No son parámetros absolutos de lesión de alto grado. Muchas gracias por su atención. A continuación les comparto las referencias.